Buenos días chicos de sexto grado. El día de hoy vamos a hacer el tema número 3 de biología, ¿sí? Que nos habla sobre características de los seres vivos. Antes de empezar el video vamos a aclarar de que esta teoría se va a copiar. No se exige los dibujos que lo hagan en el cuaderno, pero sí los conceptos que se están trabajando en estas diapositivas. Cabe decir que tienen que hacerlo de manera ordenada, con buena ortografía, caligrafía, ¿sí? Y con mucho orden y limpieza como chicos de sexto grado, ¿sí? Entonces empezamos con el tema y vamos a ver primero el concepto, ¿no? Que son los seres vivos. Los seres vivos, como nos mencionan acá, son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Tienen diferentes características. Sí, y lo no vivo no tiene la capacidad de hacer nada de esto, ¿no? No sigue este ciclo continuo y ordenado de cambios. Sabemos que todo ser vivo va a tener cambios, como lo hemos mencionado, ya sea en su desarrollo, en su crecimiento y en su reproducción. Entonces, acá observamos un pequeño mapa que nos habla de las características que tiene todo ser vivo, que es reproducción, metabolismo, desarrollo y crecimiento, organización compleja, adaptación, evolución, movimiento e irritabilidad. ¿Sí? Ya clase pasada ya hablamos sobre la evolución y ahora vamos a hablar sobre todas estas características que lo vamos a ir hablando en el transcurso del video. Muy bien, lo primero que podríamos hablar es de una organización compleja. Todo ser vivo tiene una organización compleja que se divide en tres niveles: niveles químicos, niveles biológicos y nivel ecológico. ¿Qué encontramos en el nivel químico? Encontramos los átomos, las moléculas, que son partículas muchísimo más pequeñas que lo que nosotros simplemente vemos. En un nivel biológico, ¿qué cosas están? Están los órganos, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Sí, y en el nivel ecológico tenemos, por ejemplo, los que pertenecen a la población, la comunidad, el hábitat, ¿sí? Ahora, otro punto es el metabolismo. ¿De qué se encarga el metabolismo? El metabolismo se encarga de captar la energía del medio ambiente y transformarla, lo que les permite desarrollar todas sus actividades para realizar sus funciones vitales, como por ejemplo esta planta, ¿no? Que capta la energía del sol, pero también lo expulsa. A ver, ¿qué nos dice acá? Los seres vivos transforman la sustancia que entran a su organismo. Esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo, ¿sí? Y se divide en anabolismo y catabolismo. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Que el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. ¿Qué significa anabolismo? Cuando sintetiza o construcción de material, o sea, produce. Y catabolismo es la degradación de materia, transformación de moléculas complejas en sencillas, o sea, lo contrario de anabolismo. ¿Sí? En este proceso participan la nutrición y la respiración, como observamos acá en una planta, ¿sí? Por ejemplo, la planta necesita la energía de la luz solar para producir oxígeno, ¿verdad? La planta bota oxígeno. Ahora, ¿qué más nos dice? En este proceso participa la nutrición y la respiración, como les mencionamos, y por ejemplo, las plantas captan la energía solar y realizan la fotosíntesis. Autótrofos quiere decir que fabrican su propio alimento. Y los animales se alimentan de plantas o de otros animales heterótrofos. Ya hablamos sobre autótrofos y heterótrofos la clase pasada, ¿verdad? Heterótrofos que tenían que buscar su alimento, ¿sí? En cambio, autótrofos que producían su propio alimento. Ahora, ¿qué más tenemos? Irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Los seres vivos reaccionamos a estímulos del medio ambiente. O sea, ¿qué es un estímulo? Es alguna acción, algo que provoca una causa. ¿Sí? Los estímulos del medio ambiente como el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el olor, etc. ¿Sí? Y la presencia de otros seres vivos. Por ejemplo, nosotros reaccionamos o sentimos cuando algún otro ser vivo se nos acerca, o por ejemplo si estamos en un lugar peligroso y sentimos algún animal salvaje, también lo sentimos ese estímulo. Cuando estos factores varían su intensidad, provocan diferentes respuestas en las plantas y animales. ¿Sí? Es una reacción, todo estímulo va a tener una reacción.
todo estímulo va a tener una respuesta, ¿sí? Ya sea animales o plantas, dependiendo de la situación, el ser vivo va a reaccionar, ¿sí? Ahora, también tenemos lo que es la adaptación. Todo ser vivo también se adapta a que a las circunstancias, a la situación, al ambiente en donde vive. Los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven cuando se producen cambios en su entorno, como un incendio, una helada, una sequía u otro fenómeno que les amenace. Los seres vivos tienden a trasladarse a otros lugares o a adaptarse a la nueva situación. Por ejemplo, acá en el oso, ¿sí? ¿Qué dice? El color del cuerpo es una respuesta de adaptación que permite a muchos seres vivos confundirse con el entorno para cazar mejor y para no ser cazados. Por ejemplo, el oso, se dice que el oso cambió de color a blanco para que se confunda la nieve y así pueda cazar a sus presas. Otro ejemplo de adaptación es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ahora, producto de la pandemia, todos nos estamos adaptando a nuevos hábitos de limpieza y muchos más hábitos que van a venir posteriormente. ¿Para qué? Para evitar la amenaza en este caso del virus y que nos afecte. Entonces, todo ser vivo, inclusive el ser humano, tiene que adaptarse a las situaciones que se les presenta, ya sea el ambiente, ya sea algún fenómeno o alguna amenaza, como en este caso les dije sobre la pandemia, ¿verdad? Nosotros tenemos que adecuarnos a la situación que nos venga y buscar la manera de cómo sobrevivir, porque todo ser vivo lo que quiere es sobrevivir en el mundo. Ahora, otro sería la reproducción. La reproducción la vemos en todos los aspectos, ya sea en animales, en plantas, ¿sí? Los seres vivos se multiplican y producen otros seres vivos semejantes a ellos. Todo ser vivo que se reproduce transmite su carga genética hacia el nuevo ser vivo, en este caso el hijo. Por ejemplo, los huevos de aves generan aves, las semillas de frijol que generan plantas de frijol, y las personas dan vida a otras personas. Por ejemplo, en una familia, papá y mamá, que hacen dar vida a sus hijos, ¿verdad? Se reproducen y mediante una reproducción sexual, y de eso nacen los hijos, ¿verdad? Mediante una carga genética que tiene cada hijo, carga genética que lleva del papá y de la mamá. Mediante sus descendientes dan continuidad a la existencia de la Tierra. Entonces, todo ser vivo, la característica es su reproducción, dejar descendientes. Otro también sería el crecimiento y desarrollo. Sabemos que todo ser vivo va a crecer, ya sea de muy poco o mucho, pero todo ser vivo va a crecer. En el sentido biológico, el crecimiento es el aumento del tamaño celular, ¿sí? Del número de las células o de ambas. Aún los organismos unicelulares crecen. Las bacterias duplican su tamaño antes de dividirse nuevamente. El crecimiento puede durar toda la vida del organismo, como en los árboles, o restringirse a cierta etapa y hasta cierta altura, como la mayoría de los animales. La mayoría de animales, inclusive nosotros, cuando llegamos a la adultez, dejamos de crecer. Entonces, a esto se refiere, ¿no? En cambio, el árbol pasan los años y puede seguir creciendo. Ahora, el desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. Al ser humano, sin ir muy lejos, se inicia como un óvulo fecundado. Claro, ante la ciencia, ante la biología, la vida comienza desde que el óvulo es fecundado y desde ahí hay cambios, ¿sí? En el feto, en el bebé cuando nace, el niño. Por eso también tenemos etapas del crecimiento que vamos a ver muy pronto en otro tema. Ahora, el movimiento. También todo ser vivo se mueve. ¿Por qué? Porque dice que los seres vivos se mueven porque muchos de ellos son capaces de cambiar de lugar y cambiar de posición de sus cuerpos para buscar alimento, protegerse, defenderse y buscar bienestar. Ningún ser vivo es sedentario, o sea, se mantiene en un mismo lugar. Siempre cualquier ser vivo se mueve. Pero yo paro en mi casa, sí, te pares en tu casa, pero estás en movimiento, te trasladas de tu cuarto a tu sala, de tu sala a tu cocina, o vas a otro lugar, vas al parque. Entonces nuestro cuerpo para en movimiento. Igualmente en los seres vivos, en las plantas, en los animales, de la misma manera se trasladan, como dice acá, ya sea para alimentarse, ya sea para defenderse o para protegerse.
¿sí? Ahora, muchos animales se mueven de diferente manera, como sabemos. Algunos caminan, algunos corren, nadan, se arrastran, vuelan, pero hay otros que no se mueven, tal es el caso de algunos organismos marinos, como el coral, anémona, las esponjas, entre otros. Estas son pequeñas excepciones respecto a esta característica, pero la gran mayoría tenemos que movilizarnos por diferentes situaciones. ¿Sí? Claro, cada uno se mueve, como dice acá, en diferente manera según las características que tiene su estado su físico, ¿no? Por ejemplo, como dice, se vuelan, algunos, por ejemplo, las aves vuelan, ¿sí? Nosotros los humanos caminamos. Ahora, la última sería evolución biológica, ¿sí? La evolución biológica quiere decir, como hemos hablado, todo ser vivo o la mayoría de las especies vamos a evolucionar, ¿sí? Es el conjunto de transformaciones, como hablamos la clase pasada, o cambios a través del tiempo, ¿sí? Ojo, no estamos hablando de cada 1 año, 2 años va a haber una evolución, no, después de mucho tiempo, que ha originado las diversas formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Nosotros hablamos la clase pasada que en la evolución, ¿qué hace la especie? La especie busca adecuarse a las diversas situaciones que se le presentan. Así como hablamos el ejemplo de las jirafas y de los cuellos, ¿verdad? Tuvieron que adecuarse según la situación que se les presentaba. ¿Por qué? Porque querían alimentarse y seguir viviendo, seguir existiendo. Entonces, igualmente, todo ser vivo está dispuesto a evolucionar o tiene una predisposición que puede evolucionar. Entonces, nombrando todas estas características, vamos a desarrollar las páginas del libro en los siguientes videos y, como vuelvo a recalcar, todo este marco teórico se copia en el cuaderno. No se exige dibujo. Si desean dibujarlo, dibújenlo, no hay problema. Pero no se les exige dibujar. Con que los conceptos estén en el cuaderno es básico para así tener estos puntos que son claves en este tema. Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video desarrollando los ejercicios del libro para profundizar más este tema.